¿no? Esto es muy animador para mí porque yo soy igual que ellos, soy pecador, pero veo también una fe indestructible que Dios ha puesto en mi vida, que abraza a Dios en las victorias y en las derrotas, gracias a Él, no gracias a mis esfuerzos. ¿No? Es una obra que Dios hace en sus hijos. Bueno, seguimos para ver la lista entonces de cosas que se hizo en particular en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 33, por fe conquistaron reinos. O sea, piensa en los cananeos, en los filisteos, que los israelitas pudieron conquistar. Agrega, hicieron justicia. Literalmente la idea es que establecieron justicia. En contexto, el punto es de que después de conquistar el reino de los cananeos, luego el pueblo de Israel pudo establecer justicia en la tierra, ¿no? En contra del paganismo de los cananeos. Alcanzaron promesas, ¿no? Dios prometió que iban a morar en la tierra y luego en Josué vemos cómo entran y Dios les dio esas promesas temporales y físicas, ¿no? Luego agrega, taparon bocas de leones. O sea, pensemos en Daniel, ¿no? Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos. Ananías, Misael, Azarías, ¿no? O por sus nombres babilonios que conocemos un poco mejor, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que Dios apagó esos fuegos para ellos. Agrega que evitaron filo de espada. O sea, si pensamos en las batallas que hubo, y que hubo a veces hombres que pudieron matar a cientos de personas, ¿no? Samgar en Jueces 3 dice que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de buey. O sea, entonces, ¿cuántos filos de espada evitó Samgar? 600. ¿No? O sea, si ahí está ahí con un palito, o sea, contra 600 espadas. Y por fe en el poder de Dios, él ganó esa victoria increíble. Sacaron fuerzas de debilidad. O sea, pensamos en Samuel, le sacan los ojos, le debilitaron, pero luego pide con fe y Dios le ayuda a derrumbar la casa y mueren 3,000 filisteos. Se hicieron fuertes en batallas. Si pensamos en los valientes de David, hicieron cosas increíbles, ¿no? José dice que mató con su lanza a 800 hombres en una sola ocasión, o sea, un día. O sea, ¿cómo vas a matar a 800 personas en un solo día? O sea, por fe lo vas a hacer, ¿no? Por fe Dios hace victorias increíbles que no, o sea, es inimaginable. Dice que pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Recuerdan que cuando David mata a Goliat, que los filisteos huyen. Recuerdan cuando Eliseo pide por fe y luego Dios hace ciego al ejército entero de los sirios. O sea, Dios ha hecho grandes milagros en la historia, pero siempre por medio de la fe que Él pone en el hombre, para así animarnos a seguir creyendo. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pensemos en la viuda en Sarepta de Sidón, cuyo hijo Elías resucitó. O en la Sunamita, cuyo hijo Eliseo resucitó. Y el punto en toda esa lista es de que se hizo todo esto por fe, ¿no? Todo lo que el autor ha mencionado se hizo por fe. Y creo que esto nos anima mucho porque si somos bíblicos y entendemos el contexto, es de que la misma fe que vemos en ellos es la fe que Dios nos ha regalado a nosotros. No es de que la fe de ellos es un carácter diferente que la fe que ahora nos regala a nosotros, es la misma fe. Claro que sus propósitos con ellos y con nosotros son diferentes. O sea, yo no ando rodeando ciudades fortificadas. Dios no me ha dado la promesa de vencer a los filisteos. Me ha dado diferentes instrucciones, me ha dado diferentes promesas. Pero sí me ha regalado la misma fe que regaló
a ellos. Entonces, la misma fe que capacitó a David para matar a Goliat es la fe que Dios me ha dado a mí para vencer a mis pruebas. El mismo espíritu que capacitó a Sansón es el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y es el espíritu que ahora opera en nosotros para ayudarnos a batallar contra nuestro pecado y buscar ser transformados a la imagen de Cristo. Ningún cristiano puede leer este capítulo 11 de Hebreos y pensar, es que no puedo con mis tentaciones. Es que son demasiado difíciles. No, o sea, cuando Dios nos da una tarea, junto con la tarea provee la fe necesaria para ganar la victoria. Es un poder abundante. La unción que Dios nos ha dado es poderosa. No tenemos que ser carismáticos para decir esto. El Espíritu Santo tiene poder para trabajar en nosotros. Es una unción que nos ilumina para entender su palabra, algo que sería imposible para el hombre natural sin su ayuda. Nos da la unción para transformarnos a la imagen de Cristo, para ayudarnos a gozarnos en la aflicción, para ser pacientes con todos, para dar gracias a Dios en cada circunstancia. Dices, no, es de que no sabes, Josías, esto es tan difícil, ¿cómo voy a dar gracias a Dios? Por la fe que Dios te ha regalado, la fe que observamos en esos hombres que lograron victorias increíbles. No puedes decir, es demasiado difícil, no tienes esa excusa, ¿no? Son cosas humanamente imposibles, sí, pero por fe, Dios siempre nos da la capacidad de obedecerle. ¿Sí? No podemos decir que Dios nos da fe para hacer cosas que la Biblia no nos promete. Que por fe voy a adquirir mi Ferrari y por fe voy... No, o sea, estamos hablando de cosas de la Biblia, ¿no? Si Dios me promete algo, si Dios me manda a hacer algo, aunque suene imposible, me da la fuerza que necesito para obedecer. Bueno, si el texto terminara ahí, sería fácil, ¿no? Puras victorias. Pero sin hacer escándalo, y como si no fuese una transición, el autor continúa en el versículo 35. La misma frase, como si fuese la continuación de algo. Que en la primera parte de la frase dice que las mujeres recibieron sus hijos mediante resurrección. Y luego dice, y otros atormentados. Como si fuese igual. Versículo 35, entonces ahora vamos a ver que debemos creer en Dios aun cuando nos regala la derrota. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ahora, lo importante acá es observar que la misma frase por fe que empezó en el versículo 33 aplica a todos esos versículos. Por fe conquistaron reinos y por fe fueron atormentados. Sabemos que tenían fe porque lo dice y porque también en el versículo 39, vean ahí el final, en el 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Entonces todos los que se encuentran acá tuvieron fe, la misma fe. Los que recibieron victoria, por fe, ganaron la victoria. Y los que sufrieron derrota, por fe, la sufrieron, la misma fe. Algunos atormentados, dice, torturados, literalmente. Y el contexto es de alguien que está siendo perseguido por su fe en Cristo, que está sufriendo. Y el punto es de que el rescate, la salida de la persecución, siempre está ahí, fácil de obtener. ¿No? Para un hebreo del primer siglo que está siendo perseguido por su fe en Cristo, la salida facilísima. Solamente tiene que abandonar a Cristo. Solamente tiene que negar a Cristo. Y la persecución, o sea, el tormento ahí desaparece. Pero no aceptaban esto, así que murieron.
¿Y por qué murieron? ¿Por qué escogieron la muerte? Es porque querían una mejor resurrección, ¿no? Una mejor resurrección. Ellos razonaron así. Bueno, puedo negar a Cristo y de alguna manera obtener una resurrección. En el sentido como Abraham, que ya hemos visto que en sentido figurado volvió a recibir a Isaac de entre los muertos, porque estaba listo para matarlo. Entonces alguien está siendo perseguido y el soldado romano dice, si no niegas a Cristo te voy a matar. La persona dice, bueno, ok, si niego a Cristo, entonces me salvo la vida. Es como un tipo de resurrección. Pero ¿resurrección a qué? O sea, tener más vidas acá en este mundo, con pecado, con dolor. No, yo no busco esto. Yo quiero la mejor resurrección, la que viene después. O sea, ser resucitado de nuevo en otro cuerpo lleno de pecado. No, quiero el cuerpo nuevo, quiero el mundo nuevo. Escogieron eso, ¿no? Y por lo tanto, su fe se puso en acción y confesaban a Cristo, como hemos visto en todo este capítulo. No vale decir que tienes fe. No vale que Noé diga, sí, Dios, yo sé que es cierto, va a venir un diluvio. No, hay que construir el arca, ¿no? Y la fe siempre se observa en lo que hace. Esos hombres dieron sus vidas por Cristo. Y no es algo como raro, como muy fuera de lo normal, que de vez en cuando Dios hace sufrir a un cristiano. No, es otra lista. Dice, continúa versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Vituperios se trata de burla. Azotes son golpes con un látigo. Vemos como Cristo sufrió eso también. Y además de esto continúa prisiones y cárceles. O sea, ¿cuánta gente en la Biblia fue echada a la cárcel? Pensé en Jeremías, que fue echado en un cepo. Fueron apedreados, versículo 37. Sabemos de Esteban, seguro hubo muchos más que fueron apedreados. Fueron aserrados. La tradición nos dice que el profeta Isaías fue cerrado en dos por sus profecías. Fueron puestos a prueba. Ya vimos esto con Abraham. O sea, ¿qué prueba? Que Dios le diga a Abraham, hoy te voy a bendecir mucho, todo por medio de tu hijo Isaac. Y luego, mátalo. Pero eso es a pruebas difíciles. Luego agrega, muertos a filo de espada. Y eso para mí es como que interesantísimo. Porque un par de versículos antes dijo que por fe evitaron filo de espada. Y luego unas frases después, y por fe, muertos a filo de espada. Y es como que nosotros queremos pensar de que un grupo o el otro tuvo más fe que el otro para como que recibir algo diferente de parte de Dios. Queremos pensar que uno tuvo más fe que la otra. Seguramente los carismáticos dirían que no, es que los que escaparon del filo de espada, ellos tenían más fe, porque Dios escuchó sus oraciones. Y su concepto es de que más fe que uno tenga, más probable sea de que Dios haga la voluntad del hombre, ¿no? Cuando no es así, la Biblia dice que es más probable que Dios escuche la oración del hombre de fe, porque el hombre de fe es quien pide de acuerdo a la voluntad de Dios. El hombre carnal pide casas y pide coches y pide cosas. Y es muy improbable que Dios haga esto. El hombre de fe, el hombre piadoso, está de rodillas en la mañana rogándole a Dios, Señor, hazme más paciente, transfórmame más a la imagen de tu Hijo, haz lo que sea necesario para hacerme como tú. Esto es la voluntad de Dios. Dios sí va a contestar esa oración. Pero acá, o sea, sí, unos dicen, no, es de que seguro los que recibieron la victoria y se escaparon del filo de espada tenían mucha fe. De hecho, hay comentaristas reformados que dicen, no, el que tuvo más fe es el que murió a filo de espada.
porque requiere más fe no tener la oración contestada que sí. Digo, bueno, tiene su lógica, pero el texto no dice esto. El texto presenta a los dos por igual. Por fe, ciertos evitaron el filo de espada y por fe otros muertos a filo de espada. La única diferencia que se presenta, o sea, no es la fe del hombre, la única diferencia que presenta es que la voluntad de Dios era diferente en los dos casos. Unos por fe ganaron la victoria que Dios quiso que tuvieran, evitando así filo de espada. Y otros por fe sufrieron la derrota que Dios en su perfecta voluntad quiso que sufrieran, muriendo a filo de espada. El punto es creer en base a lo que Dios nos da. Nosotros no tenemos el derecho de saber por qué es que Dios regala ciertas cosas a ciertas personas y otras cosas a otras personas. Aprendimos esto en el libro de Job, que Job nunca se entera de lo que pasa en el cielo, pero que recibe sufrimiento y sufrimiento. ¿Y por qué? Porque Dios quiso hacerlo así, en su perfecta voluntad. Y cada vez que alguien cuestiona eso en la Biblia, recibe la respuesta que Pablo da en Romanos 9. ¿Quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿El vaso tiene derecho de cuestionar lo que hace el alfarero? No, lo que a mí me toca es abrazar lo que Dios hace en mi vida, gozarme y creer de que Dios es galardonador cuando me da victoria y creer que Dios es galardonador cuando me da derrota, confiando en su buena voluntad. ¿Sí? Bueno, sigue. Dice que esos hombres que estaban sufriendo derrota anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. O sea, todo va mal. Todo va mal. Pensemos en Elías, Eliseo. Se vistieron de pieles, comieron langostas silvestres, grillos, pobres, afligidos, maltratados. Y al final de cuentas mueren así, sin nada. Desde la perspectiva humana externa es de que sus vidas eran un fracaso completo. No tenían nada, no hicieron nada. Pareciera una tragedia terrible la vida de esos hombres. Y mueren. Pero no es lo que Dios piensa de ellos. Porque dice en el versículo 38, increíble, de que murieron porque Dios consideró que el mundo no era digno de ellos. Increíble, ¿no? Es lo que vimos con Enoc, de que la verdadera, o sea, el verdadero poder de la fe es que nos capacita para agradar a nuestro Creador. Y que Enoc pudo agradar tanto a Dios, de que Dios le ve a Enoc y dice, ¿sabes qué, mijo? Mejor acá. Y se le lleva. Y lo toma y dice, el mundo no te merece. No después de lo que yo he hecho en ti, no después de lavar tus pecados, no después de ver cómo crece en mí por la fe que yo te he dado a ti. No, el mundo no te merece y se lo lleva. El autor de Hebreos está diciendo que Dios ve la muerte de cada creyente así, no solamente de Enoc. De que cuando llega el momento de nuestra muerte es que Dios decide, ¿sabes qué? Ya es suficiente. Mejor acá, mi hijo. El mundo no es digno de los creyentes y los lleva a su presencia. Es una afirmación realmente increíble. En particular cuando pensamos en nosotros mismos, ¿no? Porque uno dice, el mundo no es digno de mí. Eso yo debo ser muy importante, ¿no? Pero entendemos mejor la teología que esto, ¿no? Entendemos que somos pecadores y no merecemos nada sino la ira de Dios. Pero nos recuerda del capítulo anterior, del Hebreos 10, de que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz para purificarnos perfectamente. Y nos lavó tanto que ahora llegamos a compartir la misma santidad de Dios y tenemos acceso al lugar santísimo. No porque somos algo, no porque hemos hecho algo, sino por Cristo.
y por lo que Él ha hecho a favor de los creyentes. De que ahora hemos llegado al punto en que Dios nos ve y dice, sabes que no, el mundo no te merece y nos lleva a la gloria. ¿No? Increíble. Bueno, sigue 38, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pensemos en Abraham, los patriarcas, no tenían donde recostar sus cabezas, como Cristo. Y en un sentido, el punto es que todo creyente vive así. Todo creyente reconoce de que este mundo no es su hogar. Mi ciudadanía no está acá. Esta vida es solamente un momento de viaje. Estoy emigrando a otra patria, a mi nuevo hogar, ¿no? En un nuevo mundo, en la nueva tierra. ¿No? Somos peregrinos. Y eso nos lleva al versículo 39, que realmente es el clímax del argumento acá. Y es de que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, todos los que están en esta lista tuvieron fe, recibieron buen testimonio mediante la fe. Son héroes de la fe. Algunos ganaron victorias, otros sufrieron derrotas. Pero lo que cada hombre y mujer en esta lista tiene en común es de que no recibió la promesa acá. No recibió la herencia acá. Murieron sin recibir lo prometido. Murieron sin la herencia. La herencia uno no lo recibe hasta que muera o que Jesucristo regrese, ¿no? Nadie recibe la herencia acá. La nueva tierra no ha sido creada todavía. Nadie reina con Cristo todavía, ¿no? Y es por eso que cada cristiano tiene que ejercitar fe hasta el final, porque no es hasta el final que uno recibe su promesa, su herencia. Ahora, surge la duda, la pregunta, entonces, o sea, ¿por qué es que Dios hace esperar a los demás? O sea, ¿por qué nadie ha recibido lo prometido todavía? Y la respuesta se encuentra en el versículo 40. Dice, Dios estaba proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El punto es que Dios quiere entregar la herencia a todos sus hijos en el mismo momento. Increíble. Que nosotros vamos a recibir nuestra herencia, pero parados al lado de Abraham y de Noé y de Enoch. Que Dios quiere entregarnos todo en el mismo momento. Claro que Abraham en este momento está gozándose del cielo, de la presencia de Dios, pero no tiene su nuevo cuerpo todavía. No tiene su mansión todavía. No está habitando y reinando sobre una nueva tierra. Abraham, Isaac, Jacob, Isaías, o sea, esos hombres son como los mártires en Apocalipsis que están clamando a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo que vas a vengar la sangre de tus hijos? ¿No? Están esperando recibir su herencia. Y Dios está diciendo, tranquilo, todos van a recibir la herencia justo en el mismo momento al final de los tiempos. Y por eso que todos estamos esperando, porque nadie ha sido perfeccionado todavía. No perfeccionado en el sentido de perdonados. Nosotros hemos sido perdonados. Perfeccionado en el sentido de que no hemos llegado a la meta final. No hemos recibido nuevos cuerpos sin pecado, glorificados. Esto viene después, por eso tenemos que tener fe, porque es algo futuro. Pero qué reunión tan gozosa cuando Dios nos entrega su herencia y tengamos el privilegio de adorar a nuestro Cristo junto con los demás santos. Bueno, la conclusión de un capítulo así no es fácil, pero pensando en el párrafo que estudiamos hoy, el punto es de que nosotros no decidimos si vamos a recibir victorias o derrotas en esta vida. Nosotros no determinamos si viviremos o moriremos. No controlamos si tendremos riquezas o pobreza. Dios, en su perfecta voluntad, da a cada uno lo que le conviene para su eternidad.
No controlamos esto. Pero sí somos responsables de recibir lo que Él nos da con fe, creyendo en Él. Dices, uy, bueno, si puede ser riquezas o pobreza, escojo riquezas. Pero cuidado, cuidado. No es tan fácil como piensas. No olvides que la única meta en esta vida es recibir la herencia eterna, ¿no? Y es difícil para el rico hacer esto, ¿no? Es difícil para el rico pensar en los tesoros del cielo porque tiene tantos tesoros acá, ¿no? Jesús dice, es difícil para el rico entrar en el reino. Cuando Dios nos bendice, es fácil confiar en esas cosas. Recuerdan que Moisés en Deuteronomio 6 tiene que exhortar a la gente y dice, mira, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra, luego les da una lista de bendiciones. Dice, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate, porque va a ser algo difícil. Cuídate de no olvidarte de Dios, ¿no? Cuando Dios nos da la victoria, tenemos que cuidarnos de no perdernos la perspectiva de lo que realmente vale. Cuando Dios nos regala bienes en esta vida, tenemos que cuidarnos de no distraernos, ¿no? de la esperanza futura, ¿no? Necesitamos fe, ¿no? Así que si Dios te bendice con bienes temporales, dale gracias, pero no te distraigas. Mantén tus ojos en el galardón, en Cristo Jesús, ¿no? Y si Dios decide entregarte pobreza y derrota y sufrimiento, pues dale gracias. No es de que tal vez lo haga, no es de que para ciertos cristianos le da pura victoria y a otros cristianos le da puro sufrimiento. No, cada cristiano, Pablo dice, sufrirá persecución. Todos vamos a sufrir. La pregunta no es si va a pasar, sino cuando pasa, ¿cómo vamos a reaccionar? Si seremos como los hebreos y no, ¿sabes qué? Mejor regresar al mundo entonces. Cuando recibimos aflicción, ¿vamos a codiciar las comodidades del mundo, los bienes del mundo? Bueno, de acuerdo a este capítulo, no si somos creyentes, porque el creyente se caracteriza, como los demás creyentes que vimos, por una fe indestructible, que siempre persevera hasta el final, siempre dura. Por eso debemos esforzarnos a esperar en Dios hasta el final, hasta el momento que recibimos la herencia, que es Cristo, ¿no? Y todo, o sea, lo mencioné la vez pasada, a veces el cambio de capítulos no nos ayuda, porque todo ese capítulo va dirigiendo hacia el 12 cuando presenta a Cristo y nos da la exhortación de fijar nuestros ojos en Cristo, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, ¿no? Entonces cuando pensamos en victorias, en derrotas, esas cosas no pueden distraernos de depositar toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en Él, en Cristo, y pensar y meditar en Cristo, que es la herencia que Dios nos promete, ¿no? Si fijamos nuestros ojos en Cristo, ni la victoria ni la derrota nos pueden despojar de la esperanza que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Amén.